Hace 10 años el Camp Nou quería dedicarle a Leo Messi una importante victoria ante el Villarreal. El astro argentino había sufrido una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda en el encuentro ante el Celtic. Y los azulgranas solo tenían una cosa en mente: ganar por él. Sin embargo, nada ocurrió según el plan establecido. Ni Eto'o, ni Henry, ni Ronaldinho marcaron. Tuvo que ser Xavi quien anotara para los culés, aunque su gol fue insuficiente, ya que el Villarreal se acabó llevando la victoria gracias a los goles de Marcos Sena y Thomasson. De este modo, los de Rijkaard se quedaban a 8 puntos del Real Madrid, sin Messi, que no volvería hasta pasado un mes. Y aunque en esos momentos no fuesen conscientes, también se quedaban sin Ronaldinho. Este fue el último encuentro que el gaucho jugó con la camiseta azulgrana. De la derrota del Barça se aprovechó el Real Madrid, aunque los de Schuster sufrieron más de la cuenta para doblegar al Español. De hecho, el equipo catalán se puso por delante en el marcador gracias a un gol del exmadridista Baldo. Sin embargo, Higuaín y Raúl consiguieron finalmente darle la vuelta al marcador. Tamudo acabaría expulsado. Sus reiteradas protestas en la última jugada del partido acabaron provocando que el árbitro le mostrara la segunda amarilla. En el Ono Estadi, el Mallorca protagonizó la goleada de la jornada. Su víctima fue el Recreativo de Huelva y el jugador del encuentro, Juan Arango. Marcó 3 de los 7 goles del conjunto balear y sumó así su segundo hat-trick desde que llegara a la Liga en 2004. Hace justo una década también tuvimos estrenos en algunos banquillos. La llegada de Javier Clemente al Real Murcia creó una gran expectativa. Sin embargo, en su primer partido al frente del cuadro pimentonero, cayó por un estrepitoso 0-3 ante el Getafe. Mejor inicio tuvo Manolo Villanova en su regreso al Real Zaragoza. 2 décadas después, el técnico volvía a ganar en Primera División y lo hacía nada más y nada menos que ante el Atlético de Madrid por 2-1 y remontando el gol inicial de Simao. Fue sin duda la mejor manera de celebrar que volvía a estar en casa.